centrada de Atenas. Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, Sócrates luchó con gran valentía, pero lamentablemente ni sus esfuerzos ni los de sus colegas fueron suficientes para vencer a los guerreros de Esparta. En el periodo posterior a la derrota, Sócrates volvió a Atenas y comenzó a desarrollar una filosofía que giraba en torno a una frase: conócete a ti mismo. Durante sus largas horas en las calles y en las plazas públicas, Sócrates conversaba con los ciudadanos y mediante el método mayéutico inducía a sus contrapartes a una reflexión que procuraba llegar al fondo mismo de los temas que abordaban. Desafortunadamente, una parte invariable de este proceso era la etapa de refutación, en donde la contraparte aceptaba sus fallas y, consecuentemente, era humillado. Algunas personas, al parecer, incluyendo políticos y mandatarios importantes, no soportaban esta humillación pública y amenazaron a Sócrates con juzgarlo por el delito de impiedad. Sócrates optó por quedarse en Atenas y enfrentar el sistema judicial que luego lo declaró culpable y lo ejecutó en 399 años antes de Cristo. Sócrates es y seguirá siendo de los personajes más importantes y enigmáticos de la filosofía occidental. Bien. Entonces, ¿cuál sería en este caso el punto central acá? Básicamente, el texto se constituye ¿en qué? ¿En qué se constituye básicamente el texto? La biología de un perseguido político, una reseña de vida de un inconforme, la presentación del filósofo más, la presentación del filósofo más importante, la semblanza del filósofo notable, la apología de la gran artista griego. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Mm? La presentación de un filósofo más importante, ¿verdad? Profesor, una pregunta. Te escucho. En la anterior, lo que era práctica de oraciones eliminadas y series verbales, ¿íbamos a hacer también así una teoría o no? En todos los temas, hijo. En todos los temas. No, es que En la todos anterior los... era una práctica, profe. La anterior solamente hemos completado, ¿no? Ajá. Ya, mira, en el caso de ello, solamente será una semana menos, pues. Por ejemplo, se supone para ustedes es la semana número 7, ¿sí o no? ¿Cierto? Sin el repaso que hemos hecho. Sin el repaso es la semana 7. Pero en ese sentido, lo que es ahí había oraciones, creo, eliminadas y series verbales, ¿cierto? Dos temas a la vez había en eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor.
Ya, ahí solamente una teoría, pequeño resumen o dos organizadores, tanto de oraciones eliminadas y series verbales, nada más, en el cuaderno. ¿Me entendió? Sí, profe. Ya, gracias. Vamos a ver, a continuar. Entonces, vamos a continuar a ver esta partecita. En el texto, familiarizarse tiene el sentido de qué? Adaptarse, tratar, Adaptarse, confiar. ¿Cómo? Adaptarse. adaptar, Señale el enunciado incompatible con el texto. ¿Cuál no concuerda con el texto, jóvenes? A ver. Sócrates es uno de los filósofos fundamentales en la cultura occidental. Sócrates tuvo una formación idéntica y dialéctica y filosófica de gran nivel. El otro punto es a ver, permítame un minuto, por favor. Dime, padre, buenas. ¿Cuál es, ya encontraron? ¿Cuál es incompatible? la E, Todos los políticos y mandatarios tuvieron una estima a Sócrates. Eso es el incompatible. ¿Qué tiene que ver eso, cierto? Entonces, si Sócrates hubiese persistido en seguir los pasos de su padre, entonces es posible que los políticos ya no lo odiarían, hoy fuera recordado como escultor, desarrollaran aún más su filosofía, su método fuera más reconocido, llegara a ser un gran guerrero. ¿Cuál sería la respuesta? Su método fuera más conocido, ¿cierto? Texto dice, se infiere de la lectura de la acusación de impiedad formulada contra Sócrates. A ver, ¿por qué dice se infiere de la lectura de la acusación de la impiedad? Impiedad, un justo castigo, una medida popular, extrajudicial, una venganza. ¿Cuál sería? Ahí
está. Texto número 2. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Vamos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Vamos. A ver, Nicolás, puedes empezar a la lectura número 2, hijo. La pedantería es una actitud que tiene su finalidad porque sirve a un propósito más o menos oculto del individuo. No sería remoto, tal vez que esa finalidad fuera ignorada por el sujeto mismo que practica aquel vicio. Todo pedante da la impresión de ser un actor que desempeña una comedia, y la pedantería es una máscara que oculta, que disimula algo. El pedante es un inadaptado, ya que simula una superioridad intelectual que no corresponde con la realidad de su talento o de su saber. La desproporción entre lo que pretende ser y lo que es realmente determina en la conciencia un conflicto penoso del que resulta un sentimiento de inferioridad. Y cuando el deseo de ¿podría quitar su cursor de ahí, profesor? Por favor. Cuando el deseo de colocarse en el sitio más alto es tan imperioso que no transige con la realidad. La única manera de satisfacerlo es con el expediente de la ficción en el que oculta su déficit intelectual. Así el pedante trata de conquistar en tomo suyo una opinión favorable respecto de su valor para sugestionarse y recobrar la confianza en sí mismo. Le importa cubrir un vacío espiritual que lo hace sentirse deprimido y lo desvaloriza ante sus propios ojos. Desgraciadamente la comedia es demasiado burda y los espectadores demasiado maliciosos. Al fin y al cabo, si bien el pedante puede vivir cómodo, solo puede hacerlo en ambientes poco críticos. Bien, gracias. Tema del texto, ¿cuál sería? La actitud consciente oculta del pedante, sentimientos de confusión, la psicología del pedante y su explicación, conflictos psicológicos del pedante. En este caso, ¿qué cosa sería? Según el autor, el pedante que hace vano, dice alarde de su erudición, gusta vivir de los ambientes inciertos, ignora cualidades de su talento, es un gran actor en la comedia humana, supera el complejo de inferioridad. ¿Cuál sería? Supera el complejo de inferioridad. Un pedante es bien sobrado, ¿no? Entonces, dice, para el autor, el texto de pedantería es una comedia psicológica, en este caso, desequilibrio sentimental, un comportamiento ideal, una conducta encubierta, ¿no? Y el otro, el autor plantea que el pedante manifiesta su propósito intelectual, ignora la finalidad que persigue, experimenta satisfacción plena, persigue aprobación de su entorno, eso, persigue en este caso. Se establece del texto que el pedante puede, se establece en el texto que el pedante puede simular su superioridad intelectual, destacar en círculos menos exigentes, ocultar sentimientos de inferioridad también. Jean-Pierre, ¿puedes leer texto 3?
Jean-Pierre, puedes iniciar, hijo. El objetivo final de la ciencia es proporcionar una única teoría que describa correctamente todo el universo. Sin embargo, el método que la mayoría de los científicos siguen en realidad es el de separar el problema en dos partes. Primero, están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo con el tiempo. Si conocemos cómo el universo en un instante dado, estas leyes físicas nos dirán cómo será el universo en cualquier otro instante posterior. Segundo, esta la cuestión del estado inicial del universo. Algunas personas creen que la ciencia se debería ocupar únicamente de la primera parte. Consideran el tema de la situación inicial del universo como objeto de la metafísica o de la religión. Ellos argumentarían que Dios, el ser omnipotente, podría haber iniciado el universo de la manera que más le hubiera gustado. Puede ser que sí, pero en ese caso él también podría haberlo hecho evolucionar de un modo totalmente arbitrario. En cambio, parece ser que eligió hacerlo evolucionar de una manera muy regular, siguiendo ciertas leyes. Resulta así, pues, igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado inicial. Muy bien. A ver, ¿alguien más o les pido a alguien que lee? Ya, a ver. Vamos ahí. Dice acá. El objetivo final de la ciencia es el proporcionar una única teoría que describa correctamente todo el universo. Sin embargo, el método que la mayoría de los científicos siguen en realidad es el de separar los problemas en dos partes. Primero están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo con el tiempo. Si conocemos cómo es el universo en un instante dado, estas leyes físicas nos dirán cómo será el universo en cualquier otro instante posterior. Según la cuestión del estado inicial del universo, algunas personas creen que la ciencia se debería ocupar únicamente de la primera parte. Consideran el tema de la situación inicial del universo como objeto de la metafísica o de la religión. Ellos argumentan que Dios, el ser omnipotente, podría haber iniciado el universo de una manera que más le hubiera gustado. Puede ser que sí, pero en ese caso él también podría haberlo hecho evolucionar en el modo totalmente arbitrario. En cambio, parece ser que eligió hacerlo evolucionar de una manera muy irregular siguiendo ciertas leyes. Resulta así, pues, igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado inicial. Muy bien. Dice, las ideas del autor desarrollan en el texto referidas el objetivo principal de la ciencia, cuestión del estado inicial del universo, las leyes que cambian el universo, la descripción de la ciencia del universo. Dice, las partes del problema manifestado en el texto pueden sintetizarse en que evolución, creación, cambio, en este caso, ¿cuál sería? En este caso, cambio y evolución.
Se deduce del texto que las leyes sobre el cambio del universo son. Dice, se deduce del texto que las leyes sobre el cambio del universo son prospectivas, cambiantes, científicas, cambiantes. En el estado inicial del universo se supone que está gobernado por las leyes que son partes de una sola teoría, objeto de la metafísica, las leyes científicas, ¿no? El autor establece que el estado inicial tiene leyes mediante razonamientos. Texto 4, ¿quién dice? ¿Quién dice yo? Dice, la personalidad de Charles Darwin fue bastante compleja. Lo esencial de sus ideas revolucionarias cristaliza muy pronto, entre 1830 y 1840, pero se abstiene de publicar sus observaciones y teorías por prudencia científica y, sobre todo, por escrúpulos morales. Darwin preveía bien las implicaciones religiosas, éticas y sociales de sus hipótesis relativas a la evolución de la vida y sobre todo a la aparición del hombre. Y lo que preveía no dejaba de inquietarlo. No cabe duda de que esta fue las razones por las cuales el origen de las especies no se trata de la cuestión del hombre. Para ello habrá que esperar la obra en 1871, El origen del hombre. Las vacilaciones tenían todavía a Darwin en una situación difícil cuando en 1858 un joven naturalista, Alfred Wallace, le dio a conocer un manuscrito original. Este manuscrito contenía hipótesis muy parecidas al que Darwin había planteado desde hacía mucho tiempo. La dificultad se resolvió gracias a la intervención de amigos comunes que organizaron una sesión pública en la presentación simultánea de ideas de Darwin y Wallace, aunque dejado en claro la indiscutible anterioridad del primero, ¿no? Tras este molesto episodio, Darwin se decidió a publicar su libro más importante, El origen de las especies. El éxito fue inmenso. La primera edición se agotó en el mismo día de su aparición, a la vez que destacaba la originalidad de su trabajo. Darwin reconocía sus deudas. Probablemente la más decisiva no parece dirigirse a un naturalista, sino a un economista, Thomas Robert Malthus, de quien Darwin había leído primer ensayo sobre la población. Según este, una población aumenta siempre más rápido por el medio que permiten la subsistencia. Esta circunstancia acarreará inevitablemente la lucha de la existencia y la supervivencia, por el más fuerte. Así pues, la idea de una reselección de los más aptos por la lucha por la vida, ya que se ha unado y aplicado respecto a la sociedad humana. Malthus pensaba que la única solución era el control de los nacimientos mediante la abstinencia, sobre todo en las clases desfavorecidas, más prolíficas y menos preparadas para la lucha por la vida. Desaconsejaba la asistencia social que agravaba el problema en lugar de resolverlo. Ciertas ideologías surgidas en esta interpretación del darwinismo no dejarán de volver a estas ideas básicas para radicalizarlas. Entonces dice, el enunciado que mejor resume el contenido del texto es: Charles Darwin tuvo una personalidad muy compleja.
en el que impidió publicar sus obras en el momento adecuado. Génesis, en este caso, Génesis de la publicación El origen de las especies. Las ideas de Robert Malthus sobre el aumento de la población cambiaron de manera, en este caso, de pensar de Darwin, a la aparición de manuscritos de las ideas similares de Darwin en El origen de las especies. Ahí está. Una de las ideas dice que contradice lo manifestado en el texto. Aún hay idea principal de Charles Darwin sobre la evolución de que permanece vigente. La respuesta es la A. El respecto al origen de las especies, Charles Darwin dice con respecto al origen de las especies, corrigió la multitud, en este caso de publicados, hubiera querido publicar póstumamente la prudencia científica, mantuvo una ácida polémica el joven, decide publicar sin imaginar ni siquiera el enorme éxito que tendría. Correcto. El texto de las palabras comunes tienen sentido que los textos, la palabra comunes, habituales, compartidos, frecuentes. El suponer de Darwin, si Darwin hubiera crecido en el crepúsculo científicos morales, entonces no habría escrito en este caso el otro, ¿no? El origen de las especies. Sus ideas habrían sido revolucionarios, habría publicado mucho más antes en la teoría evolutista. Vamos con ustedes, texto 1, texto 2 y texto 3 a mi WhatsApp, vamos. Texto 1, texto 2, del texto 1 al texto 4 a mi WhatsApp, ¿ya? Por favor. O no, perdón, al texto 3 nada más, a los 3 nada más. 1, texto 2 y texto 3 a mi WhatsApp, por favor, ¿ya? Con apellido y nombre.
Vayan resolviendo rapidito. Me dan permiso al servicio higiénico, por favor, chicos.
Ya chicos, me avisan con tiempo, me van pasando, me van enviando a mi WhatsApp, ¿ya?
Cada uno de los textos, por favor, hay que leer con paciencia, 2 veces, 3 veces para entenderlo bien, ¿sí?
No me llega todavía ni un texto. Considerar también, jóvenes, que el hecho de leer se implica memoria, retención, y cuando nosotros estamos leyendo, siempre vamos a considerar, ¿no? Oye, nos vamos a evaluar cuál es la capacidad que tengo para poder yo resolver los problemas, en este caso de la vida diaria, si es posible, porque cuando nosotros leemos, nos damos cuenta, ¿no? Oye, cuál es tanto la capacidad de leer y cuál es tanto la capacidad de retener. Porque una cosa es leer a velocidad y no entender nada, y otra cosa es leer, aunque pausado o a velocidad, captando lo esencial del texto. Entonces, para ello simplemente hay que estructurar las estrategias de comprensión, siempre, ¿no? Considerando las estrategias de considerar cómo yo me siento cómodo leyendo. Cómo yo me siento cómodo leyendo, si en voz alta, solamente con la mirada. O sea, yo tengo que establecer ese ámbito, en este caso, que se va a dar. Entonces, no nos olvidemos, jóvenes alumnos, que eso te va a ayudar a que ustedes se concentren y se desarrollen de la mejor manera como personas. Y ya les dije, ahí funciona bastante lo que es la percepción.
y la percepción simplemente es mirar, guiar, orientar. Entonces, ¿no? Cada uno de los términos. Y eso debemos enmarcar en todo momento. Eso lo debemos enmarcar en todo momento, ¿no? Cada uno de esos aspectos se desarrollan y se van a generalizar, ¿correcto? Bien, jóvenes, eso es lo que quiero que entiendan, cómo se sienten cómodos, cómo se sienten contentos leyendo, ¿no? Y cómo se entienden, cómo se comprenden, porque muchas veces otros entienden en voz alta, otros con la vista nada más, y hay que ver, ¿no? Si hay retención o no hay retención. Una cosa es leer rápido, acelerado, y otra cosa es leer también pausado, pero ¿cuál de los dos me sirve más? Si leyendo poco a poco asimilo o leyendo a velocidad retengo más. Entonces cada uno se adecua. Por eso dice cada uno busca su estilo, su forma, ¿no? Su estructura de comprender el texto.
Bien, chicos, a ver, les doy plazo, ¿les parece? Hasta las 2 que me envían a mi WhatsApp. De acuerdo cómo culminan. Ya, me lo envían a mi WhatsApp personal. No se olviden. Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Enviarme. Hasta luego, profesor. No se olviden enviarme, por favor, con sus apellidos y nombres. Y su grado. Hasta luego, profe.